Conocer tu propia oscuridad es la puerta que abre el umbral hacia la más pura de las luces. Solo quien se ha atrevido a sumergirse en sus abismos internos es capaz de ver con claridad en medio de las sombras que habitan en otros. Las tinieblas no son enemigas a vencer, sino maestras silenciosas que señalan el camino hacia la comprensión más profunda de la existencia humana. De este modo, enfrentarnos a nuestra oscuridad se convierte en un acto esencial para la transformación, no solo personal, sino también colectiva. Es fácil señalar las sombras ajenas, juzgar y criticar, pero muy pocos se atreven a mirar hacia adentro y reconocer las propias. Esa oscuridad que nos asusta, que reprimimos, que escondemos bajo capas de falsa luminosidad, tiene una voz que pide ser escuchada, una necesidad de ser integrada. En la sociedad actual, donde se nos insta a mostrar siempre nuestra mejor versión, la vulnerabilidad se ve como debilidad y la sombra queda relegada a los rincones del inconsciente, desde donde sigue actuando, controlando sutilmente nuestras acciones. Historias de grandes personajes han narrado cómo el proceso de enfrentarse a la propia oscuridad genera una sabiduría difícil de alcanzar desde la superficie. El caso de George Orwell, por ejemplo, quien en medio de sus luchas personales y la dura confrontación con sus propias creencias, dio a luz a su más importante obra, 1984, un reflejo oscuro de su percepción del mundo, de los sistemas y del control. En su obra no solo expone las sombras de la sociedad, sino que desvela las suyas, dejándolas sobre el papel como un testimonio de su proceso interior. Este viaje no es un camino de valentía heroica en el sentido convencional, sino uno de una valentía sutil y ferozmente íntima. En este sentido, el proceso de Pranayama, una meditación que nos invita a conocer aquello que nos respira, se convierte en un acto revolucionario, porque no se trata de observar la respiración como una técnica más para calmar la mente, sino de acceder al poder profundo de la vida que nos atraviesa. Este acceso nos revela el poder y la fuerza que habita también en nuestras sombras. Mientras más conozcamos este flujo vital, más claro será el contacto con esas partes ocultas de nosotros mismos. De hecho, la oscuridad no tiene por qué ser negativa. Es en las tinieblas donde germinan las semillas, donde el misterio se convierte en posibilidades infinitas. Muchos científicos, filósofos y artistas que nos han legado las mayores transformaciones a lo largo de la historia lo hicieron al enfrentarse a su propia sombra. No evadieron su dolor ni sus dudas, sino que las utilizaron como combustible creativo. El reconocido pintor Edvard Munch, autor de El Grito, plasmó en su obra las angustias más profundas de su ser, revelando un tormento que no solo era suyo, sino colectivo. Su arte es un recordatorio de que la oscuridad personal puede convertirse en un vehículo para generar belleza y conciencia en el mundo. En este mismo sentido, pensemos en Alan Turing, quien enfrentó su vida en un contexto social represivo. Sin embargo, fue capaz de transformar su aislamiento y la oscuridad emocional en un avance revolucionario que cambió el curso de la historia. Su trabajo no solo enfrentó sombras técnicas complejas, sino también su dolor interno, que fue el crisol para su genio. Y es que en este proceso de lidiar con nuestras sombras, la soledad es una constante compañera. No la soledad física, sino la profunda sensación de estar con uno mismo en un espacio donde las máscaras caen y no queda más que la verdad desnuda. Ahí es donde se revela el verdadero coraje. Este tipo de soledad es fértil, no como un castigo, sino como un espacio sagrado de gestión interna, de donde brotan las más profundas realizaciones. En palabras del filósofo y poeta Fernando Pessoa, tengo en mí todos los sueños del mundo, una frase que refleja no solo una aspiración, sino la confrontación constante con sus propios fantasmas. En la meditación Pranayama, el observar qué nos respira no es un ejercicio meramente físico, es una puerta hacia la comprensión de que este misterio que impulsa nuestra vida también se encuentra en las sombras que ignoramos. Este acto de introspección nos lleva a una fusión con el ritmo del universo, un ritmo que no es solo luz, sino también oscuridad. De hecho, la oscuridad es la que otorga profundidad y contraste, permitiéndonos apreciar la luz en todo su esplendor. Sin sombra, no habría comprensión de la luz, y sin oscuridad, no habría posibilidad de transformación. A lo largo de los tiempos, el enfrentamiento con la oscuridad ha sido el motor de grandes revoluciones internas.
En la literatura, Moby Dick de Herman Melville no solo narra la lucha del capitán Ahab con una ballena, sino que es una alegoría de la batalla del hombre con sus propios demonios. El monstruo externo es solo una proyección de su oscuridad interna, y su incapacidad de enfrentarse a ella lo lleva a la destrucción. Es un recordatorio de que, al no enfrentar nuestras sombras, corremos el riesgo de ser consumidos por ellas. Por el contrario, quienes aprenden a convivir con sus tinieblas, a aceptarlas y transformarlas, alcanzan una sabiduría que trasciende lo puramente intelectual. Tal fue el caso de Simone Weil, una filósofa y activista social que, en medio de su oscuridad personal y su compromiso con la justicia, descubrió que el sufrimiento y la oscuridad son herramientas poderosas para la comprensión espiritual. Weil entendió que la entrega a la oscuridad propia no era un acto de rendición, sino de reconocimiento, y en ese reconocimiento encontró su verdadera fuerza. Así, lidiar con las tinieblas de otras personas solo se vuelve posible cuando hemos aprendido a caminar en las nuestras. No es que tengamos que resolver todas nuestras sombras antes de ayudar a los demás, pero solo al haber recorrido nuestro propio terreno podemos tener la sensibilidad necesaria para no juzgar, para no temer lo que otros traen consigo. Es un proceso de compasión que nace de la comprensión íntima de lo que significa ser humano en toda su complejidad. Pranayama nos enseña que lo que nos respira no discrimina entre luz y oscuridad, simplemente es. Esa misma fuerza que nos mueve respira tanto en nuestros momentos más oscuros como en los más luminosos. Solo quien es capaz de ver su propia sombra puede guiar a otros a través de la suya, no con arrogancia o superioridad, sino con humildad, sabiendo que el camino hacia la luz siempre pasa por el reconocimiento de la oscuridad. La oscuridad no es el final del viaje, sino un paso necesario en el camino. Al igual que el ciclo natural del día y la noche, el alma humana necesita de la oscuridad para renovar su energía, para gestar sus más grandes realizaciones. Los místicos de diversas tradiciones lo entendieron, no huían de sus sombras, sino que las abrazaban como parte integral de su crecimiento espiritual. Al final, conocer nuestra oscuridad es conocer nuestra humanidad. Es reconocer que somos seres complejos, llenos de contradicciones, pero también llenos de potencial. Solo a través de la integración de nuestras sombras podemos convertirnos en seres completos, capaces de caminar por este mundo con los ojos bien abiertos, sin miedo a lo que habita en nosotros ni en los demás. Es el viaje hacia la plenitud, hacia la verdadera luz, que solo se revela cuando hemos aceptado plenamente nuestras sombras.